Profesor, buenos días, disculpe, estaba hablando con Sí, el doctor. profesor, dígame. Sí, ya puede empezar su clase. Le Sí, sí, envió un correo, no sé si le llegó. sí, ya lo revisé, lo había olvidado nuevamente, pero sí, me voy a encargar de eso, no se preocupe. Ya, gracias, profesor. Sí. A ver, eh, tenemos el tema de las inferencias, ¿cierto? Página 12, ¿es correcto? ¿Todos lo tienen? A ver, chicos, ¿es esto? Sí, profesor. Sí, es esto, perfecto. Muy bien, comenzamos entonces la clase. La inferencia, nos dice, es un proceso cognitivo mediante el cual obtenemos una conclusión a partir de ciertas premisas. Es una afirmación implícita que se construye a partir de otra explícita. Suele emplear los siguientes verbos: deducir, colegir, inferir, desprenderse, seguirse. Entonces, chicos, ¿qué es inferir? Es básicamente hallar información que no se nos dice a través de información que sí se nos dice. ¿Ok? La información que sí se nos dice se le conoce como información explícita, mientras que la información que no nos dicen, pero que podemos intuir en base a los datos, es la información explícita, perdón, implícita, perdón. ¿Ok? Entonces, implícita cuando no está en el texto, explícita cuando sí está. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, Pepito estaba yendo a estudiar, pero cuando llegó al salón estaba completamente empapado. Su impermeable estaba goteando y además estaba muy molesto porque cuando venía se resbaló y cayó en un charco, lo cual mojó todo su pantalón. ¿Ok? ¿Qué estaba pasando? ¿Estaba qué? Lloviendo. Estaba lloviendo. Lloviendo. Correcto. Estaba lloviendo simplemente, pero ¿en qué momento he dicho yo que estaba lloviendo? Nunca lo menciono, pero doy datos adicionales que me pueden indicar, me pueden dar justamente la justificación para decir, oye, ¿sabes qué? Estaba lloviendo. ¿Por qué? Porque había un impermeable. Nadie se pone el impermeable si es que no se va a cubrir de la lluvia, ¿cierto? Después, ¿qué más hay? El charco de agua. Mojada, está ¿Podría haber un mojado. charco X? Sí, podría haber, pero se resbaló porque estaba mojado. Ok, había agua, estaba completamente empapado. Hay datos que nos pueden indicar. Pero sobre todo en el caso del impermeable sabemos que no te lo pondrías si es que no tuvieras justamente pues que cubrirte de la lluvia, ¿no? Protegerte de ella. Ahora, hay dos tipos de procesos que se pueden realizar respecto a una inferencia. Lo primero es inducción y lo otro es deducción. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Ok, deducción, por ejemplo, va de lo general a lo particular. ¿Ok? General, particular. ¿Cómo así? Por ejemplo, podríamos decir que todos ustedes son alumnos, ¿ok? Todos ustedes son alumnos y están estudiando aquí en Trilce. Ok, yo puedo decir, evidentemente, ¿sabes qué? Lucero, entonces, es una estudiante de Trilce. ¿Por qué? Porque de general, una afirmación general, yo puedo decir, ah, ya, pues, pero ella también está dentro del grupo, ¿no? Entonces ella también está estudiando en Trilce. ¿Ok? Sin embargo, la inducción va al revés. La inducción va de lo particular a lo general. ¿Ok? Imaginemos que estamos todos en un salón y de repente las chicas, por lo que sea que haya sido, han salido y solamente me encuentro en el salón con puros chicos. Entonces, yo podría decir, ok, como solamente veo chicos en este salón debe estar compuesto únicamente por varones. Ya está. Y hago esa afirmación. Sin embargo, no es correcta. ¿Por qué? Porque es una probabilidad.
En la inducción, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la inducción es una generalización que no puede ser siempre del todo cierta. ¿Por qué lo digo? Porque depende de la muestra que estemos tomando. Si tomamos varios datos y decimos, ok, el dato 1, el dato 2, el dato 3, me indican que esto es así. Pero, como vamos a hacer una afirmación general a partir de datos específicos, entonces podemos equivocarnos si es que no hemos visto un dato. ¿Ok? Que en este caso, por ejemplo, sería que las chicas no están dentro del salón. Solamente están los chicos. Pues ahí se complica un poquito la cosa. ¿Sí? Por lo menos, denme un segundo. Por lo menos, quiero que se queden con la idea de que la deducción va de lo general a lo particular y la inducción va de lo particular hacia lo general. ¿Ok? Ay, Dios. Ya, ahora sí. Bien. Entonces, vamos a revisar lo que podemos obtener en base a estas afirmaciones, estos pequeños textos. Por favor, una persona que me ayude con el primer texto, que es chiquito. A ver. Lucero, por favor. Ya. Profesor, es lo que dice, plantea una conclusión a partir de los siguientes casos, ¿verdad? Sí, esto de acá. Ya. Carlos y sus amigos de colegio realizan un experimento y observan que la caoba, un tipo de madera, flota en el agua. Además, realizan el mismo experimento con el cedro, el pino, el tornillo y 30 tipos más de madera. Luego pueden concluir que ¿Qué cosa podrán concluir? no todos los tipos de madera flotan, ¿Cómo? que no todos los tipos de madera flotan. ¿Y por qué podrías decir eso? Que la madera siempre flota. O bueno, lo que Claro, la experimentó él, madera flota. porque dice Claro, además. no sé por qué no flota. ¿Por qué dijiste que no todos flotan? En ningún momento te dan datos suficientes como para decir que hay alguno que no flota. La madera flota. Esa es la conclusión en general. Todos te dicen, ¿no? Un caobo tipo de madera flota en el agua. Lo mismo con el cedro, el pino, el tornillo y tiene 30 tipos más de madera. Ah, ya, todas las maderas flotan, la madera flota. ¿Ok? ¿Este proceso es inducción o deducción? ¿Mm? Inducción. Es Inducción. inducción. Claro, porque por cada caso, oye, la caoba flota. Oye, ¿sabes qué? El cedro también flota. Oye, el pino flota. El tornillo también. ¿Ok? Todos flotan. Entonces, toda la madera flota. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la siguiente, por favor. ¿Quién me puede ayudar? Levante la mano. A ver, Sheila. Antes de retirarse del aula, Carmen nos recalcó que no olvidemos que este sábado es su cumpleaños y nos espera en su casa. Entonces, posiblemente ¿Qué pasaría? A ver, ¿qué creen que está sus, pasando ahí? sus padres le organizaron una fiesta por su cumpleaños. ¿Cómo? ¿Sus padres le organizaron una fiesta por su cumpleaños? Claro, va a ser una fiesta, más que sus padres le organizaron una fiesta de cumpleaños, o sea, va a tener una fiesta de cumpleaños, ¿no? Simplemente. Porque ahí si no lo organizó sus padres, lo organizaron sus tíos, o si lo organizó ella, ¿no? Entonces va a tener una fiesta de cumpleaños. Bien. El año pasado sus compañeros se olvidaron de su cumpleaños. No, no, no. No. No nos dan datos suficientes para creer que el año pasado se olvidaron. Recuerden que cuando vemos el tema de inferencia siempre debemos dar la conclusión lógica más posible. O sea,
por ejemplo, ¿no? Si imaginemos que somos detectives, ¿ya? Entonces, vamos, vemos el cuerpo, ¿no? Y decimos, ¿hay algún testigo del caso? Sí, hay un vecino que está allá al frente. Ok, vamos a ver al vecino. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Ha visto qué es lo que ha pasado? Bueno, yo estaba durmiendo, pero de repente escuché unos gritos, así una discusión, un forcejeo. Me he levantado, me he asomado a la ventana y he visto a dos personas que han estado peleando en el callejón. Y en ese callejón he visto que en el forcejeo una persona ha caído y la otra ha huido. ¿Ok? ¿Llegó a ver a la persona que se fue? Sí. Era una persona, era un hombre, ¿ok? De cabello medio blanco, que rengueaba un poco, ¿no? Rengueaba y que tenía bastón. Ah, ya, ok. Gracias por los datos. En base a esos datos, ¿a quién buscarías como sospechoso? A un anciano. A un anciano. Claro, lo más probable es que busques un anciano. Podría ser que es una persona que ha tenido un accidente de auto y que por eso tiene un problema en las piernas y que por eso utiliza bastón y además tenía el cabello blanco porque se lo pintó así como Messi en algún momento. Sí, puede ser posible. El problema es que no tienes datos suficientes como para intuir. Si luego en el proceso vas descubriendo más datos, vas cerrando tu perfil. Así funciona. Entonces, las inferencias que se utilizan mucho en los procesos detectivescos, por ejemplo, necesitan de datos. Si no tienes datos, no puedes crear una probabilidad que no tienes, digamos, de manera segura, lo que puede ser probable, ¿no? Fácil de probar. ¿Ok? Muy bien. Tercera parte, por favor. ¿Quién me ayude? Edith, por favor. Ok, profe. El lunes busqué al doctor en su consultorio, pero no lo encontré. El martes acudí en la mañana y no estaba. El miércoles lo busqué por la noche. Toqué la puerta y no respondieron. Entonces podemos concluir que Ok. ¿Qué podemos concluir? Que el doctor ya no trabaja allí. El doctor ya no trabaja ahí. ¿El doctor está de vacaciones? Claro, sí, ¿no? O sea, podría ser el doctor ya no se encuentra trabajando en ese mismo consultorio, ¿no? Se mudó de consultorio, o de repente, claro, el doctor está de vacaciones. Felizmente no me dijeron, se murió el doctor, ¿no? Que varios alumnos siempre me responden lo mismo, ¿no? Se murió el doctor, pues, profe. No, no seas tan trágico. No hay necesidad. A ver, ya, esto lo hacemos parte por parte, porque si no, va a estar difícil. A ver, Miss, disculpe, ¿tendrá un papelito por ahí? O- Un ratito. Miss. Ya está. Ahora sí. Muy bien. Una persona que me pueda ayudar con el texto D. A ver, levante la mano. ¿Quién desea participar? Estuvo de resaca ese día. El doctor, pero es casi una semana. A ver, por favor, una persona que me pueda ayudar a leer esto. Levante la mano, por favor. Chicos, hola, ¿me escuchan? sí, profe. Diana, por favor. Carlos y Eduardo son hermanos y son amigos de Luis y de Raúl. Sabemos que los cuatro amigos tienen ocupaciones diferentes: ingeniero, abogado, economista y cirujano. Sabemos que Luis no es cirujano. Carlos es hermano del economista y Raúl es ingeniero. Ahora, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Ok.
Muy bien. Entonces, tenemos Carlos, Eduardo, Luis y Raúl. Nos dice, lo que tenemos como cierto, es que, ¿dónde estaba? Luis no es cirujano. Ok, se descarta cirujano. Carlos es hermano del economista. ¿Quiénes son los hermanos? Carlos y Eduardo. Eduardo. Por lo tanto, Eduardo es el economista. Claro, así lo tenemos. Raúl es ingeniero. Ok, ¿qué nos queda? Cirujano y abogado. Pero si Luis no puede ser cirujano, entonces el cirujano tendría que ser Carlos, ¿cierto? Mientras que Luis vendría a ser el abogado. Correcto. Muy bien, entonces, ¿Luis es cirujano? Falso, es abogado. ¿Carlos es economista? No, es cirujano. Falso. ¿Eduardo no es ingeniero? Falso. Verdadero. Verdadero. Eduardo no es ingeniero. Eduardo es Ah, economista. sí, sí, verdad. Luis es abogado. Verdadero. Falso, Verdad. falso, verdadero, verdadero. Esa es la respuesta. Correcto. Muy bien. Vamos a ver. ¿Quién me puede ayudar con el texto 1, por favor? Está sencillo. A ver, levante la mano. Lucero, a ver. Ya, texto 1. Cerca de la mitad de los vertebrados que están en peligro de extinción en el mundo viven en islas, donde es más fácil encontrar a las especies invasoras que causan su eventual desaparición. Según un estudio publicado el miércoles en la revista Science Advances, los investigadores responsables de este estudio identificaron y localizaron a todas las 1.189 especies terrestres de anfibios, reptiles, pájaros y mamíferos que figuran en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y que se reprodujeron en 1.288 islas. Ok, muchas gracias. ¿Qué podemos inferir de ahí? ¿Qué podemos inferir? Muchos invertebrados están en peligro de extinción. No. A ver, piensen. A ver, chicos. Peligro de extinción se encuentran en ciertas islas. ¿Cómo? Nail, ¿decías? Nail. Ok, se fue. A ver, inferencia, chicos. Ciertos, ¿qué? Ciertos y F. No entiendo. ¿Hay más de un animal por especie? O sea, sí, pero es que eso no es la inferencia. Profesor, ¿puede ser que la mayor cantidad de vertebrados en peligro de extinción se encuentran en islas? ¿Cómo? La mayor cantidad de invertebrados en peligro de extinción están en islas. De invertebrados, no hablamos sobre invertebrados. ¿Qué diga vertebrados? Ciertos invertebrados en peligro de extinción se encuentran en ciertas islas, no hablamos de invertebrados. Pero no. Eso sí no lo dice. Las especies invasoras son la principal causa de extinción de ciertas especies. ¿Cuál en específico es muy dañina para estas especies? ¿Hay alguna especie en particular que sea muy dañina para los animales? ¿El ser humano? Correcto, el ser humano. Entonces, ¿cuál podría ser la inferencia respecto a ese texto? El ser humano ha producido gran parte, ha producido que gran parte de los vertebrados estén en peligro de extinción. No exactamente. Ajá, lo que dijo Miguel, profe. Solo que por humanos. Los seres humanos son la principal causa de la extinción de un grupo de vertebrados. No. Va por ahí la idea. ¿Sí?
¿Quién levantó la mano? De casualidad parece que fue, ¿no? Ok, la inferencia vendría a ser que gracias a que los humanos no tienen acceso a estas islas, las especies en peligro de extinción se han desarrollado ahí. ¿Se entiende? Claro, ahí no llegan los humanos, no suelen ir. Entonces, por eso es que no hay problema para que las especies se desarrollen. Al ser humano le encanta matar todo aquello que es bello e interesante. Si ves un rinoceronte, animal increíble, majestuoso, quiere su cuerno. Si ves un elefante, quiere sus colmillos. ¿Ves un cocodrilo? Quiero su piel. De todo nos aprovechamos. Pero bueno. Texto 2, por favor. ¿Qué me puede ayudar con el texto 2? Profe, yo ya no necesito esos cuernos. Qué fuerte, compañero. A ver, texto 2, por favor. Ya lo sé. No, compañera, ¿por qué? Qué mal. Bueno, culpa de la otra persona, la verdad. Chicos, texto 2, por favor. Diana, gracias. La intensidad de la radiación solar que llega a la superficie de la Tierra se reduce por varios factores variables, entre ellos la absorción de la radiación en intervalos de longitud de onda específicos por los gases de la atmósfera, dióxido de carbono, ozono, etc., por el vapor del agua, por la difusión atmosférica, por las partículas de polvo, moléculas y gotitas de agua, por reflexión de las nubes y por la inclinación del plano que recibe la radiación respecto de la posición normal de la radiación. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿cuál sería una inferencia posible de ahí? De ese pequeño texto. A ver. Que la radiación solar es variable. No. ¿Cuál podría ser una inferencia respecto a eso? Nos están hablando de que hay radiación solar y que se reduce por diversos factores. La radiación solar es reducida gracias a la atmósfera. ¿Cómo? La radiación solar es reducida gracias a la atmósfera. Es que sí lo dice. Pero hay algo que no nos dice, que podemos intuir, que podemos llegar a mencionar en base a lo que nos dicen. Que gracias a la atmósfera la radiación solar disminuye. Eso también se dice, lo has volteado nada más. Si no existiesen todos esos factores que reducen la radiación, sería nociva para el ser humano. Ya, va por ahí. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se reduce algo, no? A ver, señor David, ¿qué pasaría si se reduce algo? ¿Qué podría reducirse y dañar mucho entonces con respecto a la radiación? La ¿Mm? atmósfera. ¿La atmósfera? Así nomás la atmósfera, que se reduzca la atmósfera. La capa de ozono. Ok, muy bien, Sheila. Correcto. Muy bien, Angeli. Entonces, ¿cuál sería la idea que tendríamos que inferir ahí? Que la capa de ozono hace posible ¿cómo se llama? La minimización de la radiación solar. Pero eso sí nos lo dicen. Sin la capa de ozono, en la radiación solar nos afectaría más. Correcto. Lo ponemos contrario. Si nos dicen en el texto lo que pasa, podemos decir qué pasaría si no pasara eso. Y también sería una inferencia. O sea, siempre y cuando nos den más datos que nos puedan permitir inferir eso, ¿no? Entonces, claro,
Si nuestra capa de ozono se redujera, entonces la radiación aumentaría. De hecho, ya está aumentando. ¿No sienten calor ustedes? Sí, profe. Terrible, ¿no? Acá está lloviendo, profe. Profe, Bien, para ¿dónde acá está vive? haciendo frío. ¿Dónde estás, Linder? Por Ancash, profe. Por Pisco, por ahí. Ah, bueno. Yo tengo En mucho Ancash. calor, profe. ¿Tú dónde estás, Acá Ángel? llueve duro. ¿Tú, Sheila, dónde? Hace 2 días que llovió. Estoy acá en la selva central por la Merced y esta lluvia hace frío, profe. ¿Estás en Junín? Sí. Ok, qué bonito. Junín es muy bonito. Yo he ido un par de veces ya. Ángel, ¿me decías qué cosa? Nada, que hace 2 días también había llovido acá. En Casma. ¿Dónde? Por Ancash. En Ah, Casma. Ancash. Sí, sí. Ok. Bueno, y debe hacer frío igual por allá. A ver, No, vamos profe, con el texto. ¿Cómo? todo lo contrario. Es un calor maldito. Acá no se puede dormir. Ah, bueno, están en zonas distintas. A ver, texto 3. Me parece que Una alguien valladita y eso no va a caer mal. levantó la mano. A ver, ¿quién levantó la mano? No, escribieron en el chat. En este está que hace un poco de frío. Nada. A ver, Profe, sino que, por ejemplo, Ancash tiene parte costa y parte sierra. En la parte costa ahorita hace mucho calor, y en la parte de sierra hace mucho frío. Y justo Ángel está en Casma, que es más caluroso todavía, porque Guarmey es un poquito menos, pero Casma sí es bastante. bueno, no sabría decirte, supongo, ¿no? Pero sí, pues tiene parte costa y tiene parte sierra, justamente, ¿no? A mí me gustaría ir a Ancash, pero la parte sierra. De hecho, me gustaría ir a Ayacucho. Quisiera ir a Ayacucho. Eh, chicos, texto 3, por favor, que me ayuda. El Hola. texto 4, profesor, ya Juni, leí por el favor, 3. Juni. Ya, profesor. El clima es el resultado de un sistema circulatorio a escala planetaria, el movimiento de la masa de aire que rodea el globo bajo la influencia de la radiación solar. Además, el constante intercambio con océano y suelo en un equilibrio dinámico muy complejo, regulado por una serie de factores cuya influencia apenas empezamos a comprender y que, sin embargo, tenemos la certeza de que estamos alterándolos de forma irreversible. Correcto, Juni, muy bien. A ver, ¿cuál sería la inferencia posible ahí? A ver, Diversos factores producen un cambio climático. diversos factores producen un cambio climático, pero eso sí se nos dice. Chicos, recuerden que la inferencia no te la dice. Tú formulas tu inferencia referente a lo que te han dicho. O sea, no está ahí en el texto, no lo van a leer. Si todos los factores estuvieran en estabilidad, no habría ningún tipo de cambio en el clima. ¿Cómo? Si todos los factores estuvieran estables, no habría ningún tipo de cambio en el clima. Sí, podría ser, pero otra cosa que podríamos sacar de ahí, nos dice, los cambios climáticos pueden tener consecuencias significativas para la sociedad y el medio ambiente. Eh, a ver, sí, los cambios climáticos pueden tener consecuencias significativas para la sociedad y el medio ambiente. Podría agregarle significativamente negativa para la sociedad y el medio ambiente. Está bien, Johnny. Pero más que los cambios climáticos es el cambio climático. El cambio climático puede tener consecuencias significativamente negativas para la sociedad y el medio ambiente. ¿Ok? Muy bien. Y ahora vamos con las lecturas.
Muy bien, texto 1, por favor, está chiquito. Una persona que me pueda ayudar con ello. A ver, Lucero, por favor. Ya, texto 1. El soneto es una composición lírica. Su combinación clásica consta de 2 cuartetos y 2 tercetos. Estos están compuestos de metros en Endecasílabos. decasílabos, pero existen dodecasílabos y alejandrinos. Ujú. Esta forma poética es una de las más ceñidas, breves y condensadas, y se presenta para expresar conceptos profundos por lo estricto de su presta. marco. Y se presta para expresar conceptos profundos por lo estricto de su marco métrico. Es de origen italiano y llegó a España gracias al marqués de Santillana. Ujú. Muchos poetas lo imitaron. Boscán cultivó esta forma con elegancia, pero fue Garcilaso en el siglo XVI quien la perfeccionó y asimiló al uso español. Desde entonces el soneto es parte de la tradición lírica de la lengua española. Correcto. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos con las preguntas. Muchas gracias. ¿Qué significa ceñidas en el texto? Ceñidas. ¿Qué será? ¿Concisas? Correcto, concisas, porque luego de hecho lo explican, ¿no? Breves, condensadas, me parece que dice. Entonces, concisas sería la respuesta, la B. La siguiente. Sobre la llegada del soneto a España, se puede afirmar que, a ver, se puede afirmar que los poetas españoles querían imitar a los poetas italianos. Sí. No, no podemos afirmarlo. Simplemente el origen del soneto es italiano y perdón, y en España se, se utilizó también, ¿no? O sea, nada más. Después, la 2. Fue conocido en España debido al Marqués de Santillana. ¿Eso se No, fue dice? por ¿Lo podemos Garcilaso. afirmar? ¿Cómo? Fue por Garcilaso. Llegó por Santillana, pero fue por Garcilaso, que fue No, pero famoso. por eso, fue conocido en España debido al Marqués de Santillana. Sí. Entonces sí. Claro, claro. Sí lo podemos afirmar. La 2 sí se puede afirmar. Ok. ¿Y la otra, qué nos dice? Sí. Fue incluida en la tradición española. ¿Es correcto? Sí. Sí, por lo tanto la respuesta es la La de 2 y D. 3. Correcto, muy bien. Según el texto, se puede inferir que, a ver, inferir, ¿existen combinaciones distintas del soneto? Sí, también lo dice. Sí. ¿No? ¿Existen combinaciones distintas del soneto? Sí. Ahora, déjeme ver, porque ahí nos pregunta si se puede inferir. ¿Existen combinaciones distintas del soneto? Ya, digamos que sí, o sea, no lo dice expresamente. Ok, la 1 la podemos considerar. La 2, las otras combinaciones del soneto no tienen cuartetos. ¿Lo podemos afirmar? No. No, no hay datos suficientes como para decir que no tiene cuartetos. De hecho, parece ser que siempre se compone de 2 cuartetos y 2 tercetos. Lo que cambian son la métrica, nada más. 3. Garcilaso produjo una nueva forma de soneto. Tampoco nos tiene información de eso. ¿Mm? Tampoco nos dicen la información de eso. Garcilaso produjo una nueva forma de soneto. Sí nos menciona, ¿eh? A ver, Boscán cultivó esta forma con elegancia, pero fue Garcilaso en el siglo XVI quien la perfeccionó y asimiló al uso español. Sí, una cierta nueva forma de soneto, ¿no? Sí lo hizo, ¿ok? Porque perfeccionó el estilo. Entonces podría ser la 1 y la 3. La C. La respuesta es la La C. C. ¿Ok? Muy bien. Texto 2, por favor. A ver quién me ayuda con el texto 2. Sheila, por favor. ¿La compañera?
Sheila. La Gran Muralla China es originalmente una obra diseñada por la defensa militar. Su construcción se inició en el siglo VII a.C., por zonas estratégicas, ya que eran amenazadas por pueblos nómades. En el año 221 a.C., el emperador Qin Shi Huang ordenó fortalecerla. Logró así unir las edificaciones aisladas levantadas anteriormente y conformar una única muralla defensiva. Entre los años 1368 y 1600, la dinastía Ming la amplió en 18 ocasiones. Desde entonces se extiende de oeste a este, desde Lintao hasta Liaoning, y mide más de 5.000 kilómetros de longitud. Ok, muchas gracias. Perfecto. Vamos con el 84. Nos dice, sobre la muralla china se puede inferir que... A ver, la 1. ¿En la actualidad no es una edificación cuyo objetivo sea la defensa militar? Claro. Se dice que originalmente era la defensa militar, pero ahora ya no. Entonces la 1 sí va. La 2. Es la suma de diferentes edificaciones que luego fueron unificadas. ¿La podemos inferir? ¿Mm? No. No, porque lo dice, ¿no? Sí lo dice en la mitad del texto. ¿Definir una línea fronteriza entre China y los pueblos nómades? Eso sí lo dice, ¿no? Lo No, dice. perdón, eso no lo dice, pero decía que era para evitar, ¿no? A que llegaran los pueblos nómades, ¿no? Es decir, por Dice zonas con otras estratégicas ya que eran palabras. amenazadas por pueblos nómades. ¿Cómo? Lo dice, pero en otras palabras. No exactamente, dice, por zonas estratégicas ya que eran amenazadas por pueblos nómades. Se puede Pero decir. la muralla china, cuando se construye la muralla china, definía una línea fronteriza entre China y los pueblos nómades, claro. Claro, ese era su límite. Por lo Entonces la 1 tanto, y la 3. correcto, la respuesta sería la 1 y la 3. Muy bien. A ver. Texto 3, por favor. ¿Quién me puede ayudar con el texto 3? A ver. Angeli, por favor. Ya. Estábamos reunidos en la sala de conferencias de nuestra compañía, observando la demostración que un representante de ventas hacía de los refinados programas de computación de su empresa. De pronto, la imagen de la pantalla se tornó borrosa y empezó a oscilar. Fallaron los intentos del hombre de establecer un enlace de telecomunicación con la computadora central. Habló por teléfono a su compañía para pedir ayuda, pero ese día estaba ausente su coordinador. Entonces, se encaró con nosotros y dijo: con esto termina mi demostración del producto de la competencia. Regresaré la semana próxima para mostrarles el nuestro. Correcto, muy bien. Qué curioso, ¿no? La forma de vender de este representante de ventas, ¿no? A ver, ¿es posible colegir que el representante de ventas Era muy ingenioso. ¿Cómo? Era muy ingenioso y supo tener una solución al problema. Sí, claro, pero dentro de las opciones, ¿cuál sería entonces la respuesta? En base a lo que tú has dicho, lo que tú has dicho es correcto, pero ¿cómo se le llama a ese tipo de personas? La C, profesor. ¿Cómo? Era poseedor de una gran perspicacia. Correcto. ¿Qué cosa es ser perspicaz? Que le puedes dar diversas perspectivas a las cosas, ¿no? Perspicaz. Muy bien. Texto 4, por favor. A ver, texto 4. Está chiquito, lo puede leer una persona. A ver, texto 4, por favor. ¿Quién desea leer? Lucero. Me gustaría que más personas participaran, ¿ah? Porque siempre estamos participando con pocos alumnos y me gustaría, somos 80 prácticamente, me gustaría que los 80 participaran, ¿no? También. Pero bueno, vamos, compañera Lucero, por favor.
Ya, profesor. Texto 4. En el caso del síndrome de Ibris, palabra usada por los griegos para referirse al héroe que, al alcanzar la victoria, se embriaga de poder y empieza a verse como un dios capaz de realizar cualquier cosa, no hay que desestimar la alerta de los expertos Desestimar. desestimar la alerta de los expertos que analizan el estado de nuestras democracias. Muchos líderes que no están físicamente enfermos y cuyas facultades cognitivas funcionan correctamente desarrollan lo que ha venido a describirse como síndrome de Ibris, que es definido como el trastocamiento de la personalidad cuyos síntomas serían la falta de atención, aislamiento e incapacidad de escuchar a cercanos o expertos. Quienes lo padecen se encapsulan y hablan en nombre de la nación. Tienen una confianza desbordante y se recluyen en sí mismos. Eso aumenta notablemente las posibilidades de tomar malas decisiones. Aunque ¿Qué hay más? debate al respecto, al igual que en el trastorno narcisista, eso también debe ser conocido como una enfermedad. Correcto. Muy bien. Entonces, el síndrome de Ibris. Qué curioso, ¿no? Este tipo de casos se dan en justamente líderes que se creen pues totalitarios. Dime, Linda. Se parece mucho al síndrome del narcisismo, de Narciso, de él. Que claro, cree que es lo mejor, lo máximo, ¿sí? Me parece bastante, ¿no? Y de hecho el síndrome de Ibris parece ser que lo tenía también, por ejemplo, un personaje histórico muy conocido, muy infame, que era Adolf Hitler. Sí, no quería escuchar ninguna razón, él lo sabía todo, él era el único que podía traerle la gloria a Alemania, él iba a ser el gran caudillo alemán, él tenía la razón, los demás no, nada, él decidía, él era el amo, dueño y señor de Alemania, y punto. Ojo, muy inteligente, muy buen orador, muy lo que tú quieras, ¿sabes? Hitler puede haber sido terrible, pero como político era muy astuto, era muy hábil, todo lo que tú quieras, ¿sabes? Pero sí, pues, no aceptaba, no aceptaba para nada el hecho de que le dieran la contra en algo. O sea, de hecho hubo un momento en la Segunda Guerra Mundial donde dicen, señor, ¿qué tal si mandamos una, ¿cómo se llama? Un equipo, una brigada de tanques para defender las playas de Normandía, donde desembarcaron los aliados? ¿Se acuerdan del desembarco de Normandía? Y Hitler dijo, no, que se queden acá defendiendo esta posición. Pero, señor, necesitamos potencia de fuego, necesitamos tanques para poder hacerle frente porque de repente puede haber una invasión. No, he dicho que no. Yo sé que la posición que necesitan defender es esta, porque además los están engañando con que quieren desembarcar en esa parte de Normandía cuando no, van a desembarcar en otro lado si es que quieren desembarcar. Entonces, eso se queda acá. Pero, señor, es que hemos encontrado información que no me interesa. Quiero que se queden acá. Y si me sigues contradiciendo, me sigues negando las cosas, te fusilo. Ok, ya que decías, ¿no? ¿Y qué Profesor, pasó? pues por esa razón ¿Cómo? dicen que si uno no reconoce sus errores nunca va a mejorar. Correcto, si uno no reconoce los errores, nunca va a mejorar, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos, incluso acá en Latinoamérica, ¿no? Políticos que están sumamente desconectados de la realidad social que se vive, ¿no? Lastimosamente, somos uno de esos países que tiene ese tipo de crisis. En Venezuela, por ejemplo, tenemos la dictadura de Maduro, que es terrible, donde el tipo hace lo que se le da la gana porque cree que puede hacerlo. Las dictaduras son así. Y Sí, acá, literalmente, profe. pues, y acá, pues,
decimos cosas pues terribles, ¿no? Como la vez pasada he escuchado que la presidenta ha salido a decir que el trabajo de la policía, del Ministerio del Interior es impecable y que prácticamente con todo lo que se ha hecho ya hemos desmantelado prácticamente el Tren de Aragua, ¿no? De una organización criminal que es internacional, ya acá en Perú ya casi la desmantelamos ya, y los crímenes se siguen dando, o sea, y le dicen, cambia de ministro, no funciona, hay que hacer cambios, cambia este por otro, dejen de hacer acá, a los congresistas también, 72 millones están gastando en bonos ahorita, de 16.000 soles que ganaban, ahora ganan 26.000. Se han aumentado el presupuesto, se dan un montón de bonos, hay banquetes, hay un montón de cosas. Y les dicen, pero es que ustedes no han sido elegidos para eso. Nosotros como población tenemos el derecho de exigirle cuentas al respecto. No, no quieren. No quieren escuchar, no quieren recibir consejo, no ven la realidad social en la que se encuentran. Dicen, hablan y mienten como si cualquier persona les fuera a creer. ¿No le suena un poco a lo que menciona el texto? Síndrome de Profe, Ivy. ni mi abuelito de 70 años ya ni crea esos dictadores. O sea, para que conozcan un poquito más el término, ¿no? Para que se den cuenta que existe. El síndrome de Ibris parece ser que es un trastorno que aparece con la llegada del poder mismo, ¿no? Es por eso que dicen que el poder corrompe. Tal vez el hecho de tener mucho poder te hace desarrollar una falsa percepción de la realidad. Porque claro, como yo siento que puedo hacer todo lo que quiera porque tengo poder, entonces eh, creo que soy superior al resto, por el hecho de que puedo tener más opciones que el resto para hacer más cosas. Pero no es así. Como dijo la tía Entonces, May, profe, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. O el tío un Ben, gran creo. poder. El tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero la gente no es responsable, sobre todo porque no les gusta hacerse responsable de las cosas. O sea, como seres humanos nos encanta hacer cosas, pero no sentirnos responsables de ellas. Entonces, por eso pasan las cosas de esa manera. La vez pasada veía algo que decía, pues, ¿no? O sea, era un fragmento de una serie, me parece, o película, no estoy seguro, donde había una psicóloga que estaba escuchando a su paciente y la psicóloga le dice, ok, entonces tú quieres eh, poder hacer todas las cosas que a ti se te dé la gana y no tener responsabilidad al respecto y que nadie te diga nada respecto a lo que tú quieres hacer. Sí, ok, quieres ser un niño, tú quieres ser un niño, quieres hacer las cosas que se te dé la gana y sin consecuencias. Quieres ser un niño, que todo te lo pasen. Eso es lo que estás buscando. Siempre hay consecuencias. Si tú no te encargas de tus consecuencias, o te encargas de los efectos que pueden producir tus acciones, eres un irresponsable. Eres un irresponsable completamente, ¿no? Entonces hay que hacernos cargo de nuestras responsabilidades, hacernos cargo de nuestras cosas para poder garantizar un buen desarrollo personal, ¿no? Mucho más si es que tienes poder. Yo creo que el poder se debe obtener y una vez que lo obtienes, hacer lo que tengas que hacer con ese poder para mejorar la sociedad y luego salir del poder. Si te mantienes, podría corromperte y generarte este trastorno, esta falsa percepción de la realidad que les digo, ¿no? Pero bueno, así estamos. Es lo que hay. Se colige que un gobernante con síndrome de Ibris probablemente, ¿qué pasaría? La A, profesor. Uy, acá en el chat han estado comentando, yo estaba en lo otro viendo, a ver, denme un ratito para leer. La A, trataría de gobernar sin ministro de Estado. Sí, correcto. Esa sería la respuesta. A ver, ¿qué dice? Por eso lo acorralaron en Berlín, dice Miguel. A Hitler, sí,
Claro, y Hitler todavía esperaba que llegara un ejército a salvarlos, porque decía acá el ejército. Dicen, señor, ya no hay, ese ejército ya no existe. Ya no existe, lo destruyeron. No, pero llámalo y dile que venga. ¿Con quién? ¿Con quién va a venir el general si no tiene gente? Ya los mataron, señor. ¿Cómo? No, pero que hay una táctica que tiene que hacer. ¿Cuál, señor? ¿Cuál, Führer? Ya no hay ejército. No quería entender, pero bueno. Ya sensei, Linder, ya sensei. A ver, Dina, profe, dice Linder. Ángel, se pasa Maduro. ¿Qué más? Lo que dijo en Suiza Dina es increíble. Sí, que ya se pacificó el país y todo, demás cosas. Terrible. El Callao es parte de la capital de Lima, dice Daniel. Sí, también escuché eso. Dice que es la capital del Perú. No le gustó a los chalacos. No le gustó. Mitómano. ¿Quién es mitómano? No sabría decirte. El poder es un veneno. Sí, el poder en cierta forma es un veneno. No se puede mantener en el tiempo. No debería. A ver, en texto 5 necesito dos personas que me puedan ayudar a leer. Me parece que hasta acá sería. Sí. A ver, ¿quién me puede ayudar? Veamos, Angeli y Yuni. Angeli hasta aquí artificiales y Yuni desde con ellos. ¿Queda claro? Por favor, comenzamos. Ya. El primer trasplante de corazón humano realizado en 1967 por el sudafricano Christian Barnard en Ciudad del Cabo causó sensación. Ahora, cada año se realizan alrededor de 400 trasplantes de corazón en Alemania y cerca de 70 en Austria, pero aún existen complicaciones. Para evitar el rechazo del nuevo órgano, el paciente debe tomar medicamentos que suprimen el sistema inmune y lo hacen susceptible a infecciones. Además, los órganos disponibles son insuficientes. Por lo anterior, en las últimas 2 décadas, los científicos han trabajado para elaborar corazones artificiales. Ya se han colocado con éxito bombas mecánicas de apoyo en corazones enfermos. En el Instituto del Corazón de Berlín se han implementado más de 850 sistemas de apoyo circulatorio de ese tipo, también conocidos como corazones artificiales. Con ellos extendemos el tiempo de espera de un trasplante, que puede ser más de un año, comenta el doctor Ronald Hetzer, director médico del instituto. A veces, las bombas benefician tanto el corazón que el trasplante es innecesario. Hasta ahora, solo un órgano artificial desarrollado en Estados Unidos ha sido aprobado para trasplante de corazón. En Alemania, un equipo de la Universidad Tecnológica de Renania-Westfalia en Aquisgrán diseña un nuevo prototipo. Pesa casi lo mismo que el corazón humano. Se espera que pueda usarse en pacientes dentro de 5 años y tendrá un costo aproximado de 100.000 euros. Será más pequeño y ligero que el modelo estadounidense. No utilizará tubos que salgan del cuerpo y se recargará por inducción a través de la piel. Correcto. Qué interesante, ¿no? Tener justamente los corazones artificiales. Es un gran avance. Antes te morías y ya, ahora te pueden trasplantar órganos y seguir viviendo, ¿no? O ponerte corazones artificiales. También en otros lugares se está investigando con la posibilidad de crear órganos con células madre de uno mismo, lo cual podría ser muy bueno porque evidentemente es tu órgano, o sea, es como si clonaran tus órganos, pero de nuevo, todo nuevo. Que claro, hay personas que ahorita hablan sobre clonar a un ser humano completo y tenerlo de repuesto, pero imagínate, o sea, tendrías que, si te enfermas, o sea, si tienes la pérdida de un órgano, o sea, que ya no se puede utilizar, tendrías que matar al clon para poder llevarte sus partes. Suena muy fuerte también, ¿no? Un poco macabro, profe.
Sí, pero ya se está discutiendo. Todo lo que le suene así Mm, como distópico, raro, extraño, de ciencia ficción, hoy en día ya se está hablando como parte de una realidad. Lamento informárselo, muchachos. pero ese clon también tendría vida, profe, eso es lo triste. Ah, sí, claro, estaría vivo, ¿no? Pero, uy, ¿sabes Entonces, qué? El hígado me está fallando. Mata al clon. Y el clon, y lo mata. ¿Y si matan al equivocado? ¿Cómo? ¿Y si mataron al equivocado? O sea, al original, no al que era el clon. Y si matan al original, no, pues se supone que todos tendrían guardados al clon en un espacio en Profe, particular. eso sería en contra de los derechos humanos. También ese clon también sería un humano. Esa es la pregunta. Si te clonan, ¿realmente eres humano o como clon no tienes esas características? Esa es la gran duda. Bien, vamos con las preguntas. A ver, el texto constituye una noticia médica que da cuenta principalmente de qué. ¿Mm? El texto constituye una noticia médica que da cuenta principalmente de... Por el chat, profesor, escribiendo. O sea, aquí ya estoy viendo recién por el chat. La C. Los corazones artificiales que se emplean y se emplearán a mediano plazo. Correcto. Eso es. Esa es la respuesta. ¿Ustedes donarían, chicos? ¿Donarían sus creo que no, órganos? profe. Depende, profesor. ¿Tú por qué no donarías, Lucero? Bueno, a veces no sé, como que, por ejemplo, cuando quieren salvar alguna otra vida y ya pues tú estás muerto, ¿no? Tal vez no estás totalmente muerto, ¿entiende? Y en vez de, o sea, para no salvarte y tratar de salvar otra vida, totalmente te matan. O sea, te quitan esa posibilidad de poder, ¿no? Vivir. Ya, ok. Linder, decías. Por ejemplo, si es para vida o muerte de alguien, sí donaría, pero si me pedirían así, a mí me gustaría que me entierren enterito, profe. ¿No te gustaría que te entierren completo? Yo. ¿No? Miren, chicos. ¿Saben cuál es la diferencia entre el coma y una muerte cerebral o el estado vegetal? La diferencia es que, por ejemplo, miren, en el coma es un estado de letargo inducido, ¿ok? Del cual se puede despertar. Hay gente que durante la etapa de coma, o sea, cuando despierta, recuerda lo que pasaba durante el coma. Y te dice, sí, yo me acuerdo de cuando tú venías todos los días y me leías cosas. Recuerdo que venías a visitarme y me acompañabas, ¿no? Y me decías cosas, ¿no? A ver qué pasó, Profe, Linder. se Dime. imagine que cuando está en coma, su amigo o algo se le confiese y no se recuerda de eso. Bueno, imagínate, ¿no? O sea, sí pasa. Puede pasar. Jessica, dime. Muchas personas dicen que cuando supuestamente estaban en coma era como si pudieran ser conscientes de todo, pero no, únicamente no podían moverse ni abrir los ojos. Correcto. No se puede mover porque están en coma, ¿no? Un joven se despertó de un coma, escuchó cómo su madre deseaba que estuviera muerto. Mm, De hecho, profe, nuestro oído sí o puede sea, escuchar. imagínate, perdón, un ratito, o sea, depende, ¿no? Porque si tú ves a una persona que está así, no es que desee necesariamente que esté muerto, o sea, puede ser que alguien diga, sí, deseo que esté muerto, ¿no? Pero es que depende, ¿no? Hay personas que ven una situación así y dicen, o sea, la verdad es que en lugar de verlo así,
hubiera preferido que estuviera muerto, porque, o sea, es como si estuviera muerto en vida, no lo ves, no lo sabes. Tal vez eso, ¿no? Como decir un sueño profundo, escuchas todo, pero no puedes despertar, correcto. Linder, quería decir algo, luego Jessica, por favor. Profesor, yo considero que nuestro oído sí escucha lo que nos hablan, por esa razón tenemos un poquito de conciencia de lo que dicen las demás, pero nuestros ojos sí no verían. Claro, sí. Jessica, ibas a decir algo. Este, un, bueno, hasta ahora sigue en controversia lo que es la eutanasia, pero en el caso de las personas que están en coma, que no pueden comunicarse, ¿cómo puedes saber si de verdad quieren seguir así o no? Sí, ese es un gran problema, ¿no? Ahí tendría que decidir la familia, pero para eso, o sea, yo creo que una persona tiene que manifestar cierto tipo de decisiones desde un inicio, ¿no? Yo no concibo la idea de que todo te agarre de sorpresa, porque si a mí me pasa un accidente, ¿ok? Si a mí me pasa un accidente, yo diría de repente, ok, si entro en coma, déjame durante un tiempo determinado, no sé, pues te diría, dame un mes, si entro en coma. Y luego, si en un mes no despierto, desconéctame. ¿Para qué voy a estar haciendo que mi familia gaste demasiado con eso, no? Yo creo que eso dijo la mamá porque estaba mal su hijo, se estaba sufriendo y era mejor que fallezca. Sí, algunas personas hacen eso, por eso. Concuerdo con eso. Dicen que el último órgano que deja de funcionar cuando uno muere es el oído. Es mejor que siga sufriendo. Mejor a que siga sufriendo. Sí, o sea, nosotros podemos ser muy conscientes de eso. Incluso cuando decapitaban a la gente, parece ser que el ser humano vive, o sea, la cabeza humana puede vivir una vez cortada por unos 20 segundos casi, entre 16 a 20 segundos aproximadamente. Profe, eso debe ser triste en la guerra donde solamente utilizaban las espadas, las katanas. En ahí los que eran decapitados miraban su cuerpo sin su Ah, cabeza. sí, claro. También en la guillotina. Dice, profe, ¿y cómo es que de un día a otro despiertan? No tendría idea, no podría responderte eso, la verdad, no sabría. Ahora, ese es el coma. El problema es que también hay otra cosa, que es la muerte cerebral, o el estado vegetal. Cuando estás en estado vegetal, ya te fuiste, porque lo que pasó es que tu tronco cerebral se quemó, ya no existes. O sea, eres un trozo de carne que respira y cuyo corazón late. Eso eres, nada más. Pero ya no eres tú, porque no vas a despertar jamás. Miren, cuando una persona, digamos, deja de respirar, en un paro cardiorrespiratorio, y deja de respirar durante 5 minutos, ya hay un daño permanente en el cerebro. Daño en el habla, daño a nivel de lenguaje, daño a nivel de memoria, distintos tipos de daños, ¿ok? A nivel cognitivo, no puede aprender ciertas cosas. La cosa es que cuando el cerebro tiene 20 minutos, por ejemplo, sin recibir oxígeno, esa persona ya se fue, ya no existe. Tu cerebro se quemó y hasta ahí queda. De hecho, en una serie, perdón, un médico ve que una adolescente justamente tiene un paro cardiorrespiratorio y comienza a hacerle RCP. Pasa un rato y el doctor a cargo, porque él era un residente, le dice, ya, déjala ir. No, porque yo voy a salvar a esta paciente. Recién salido de la escuela de medicina. No, yo voy a salvar a la paciente. Déjala, ya, déjala. No. Y la mamá, sálvela, por favor, sálvela, sálvela. Y el doctor sigue ahí y no se detiene. Y de repente la niña, bueno, la adolescente, y comienza nuevamente. Su corazón comienza a latir. Ok. Muy bien, la salvé, dijo el doctor. El doctor jefe
lo agarra, se lo lleva a un cuarto y lo estampa contra la pared y le dice, ¿tienes idea de lo que acabas de hacer? Le dice, lastimosamente, en la escuela de medicina nos enseñan mucho cómo curar enfermedades, pero no nos enseñan cómo evitar hacer daño. Tú has revivido a una persona después de 20 minutos en los que su cerebro no recibió oxígeno. Lo único que le has dado a esa familia es un cuerpo, nada más. Y le dice, y yo entiendo tu frustración, pero así no funcionan las cosas. Y yo lo sé porque yo también perdí pacientes. De hecho, cuando yo le pregunté a mi abuelo alguna vez, le decía, abuelo, y él era médico, ¿no? ¿Y tú alguna vez has perdido algún paciente? ¿Se te ha muerto un paciente? Y mi abuelo me dijo, claro, claro. Los médicos no son Dios, por si acaso, chicos. No es que allá, porque es un gran doctor, no vas a morir. Mi abuelo me decía, ¿no? O sea, a veces llegan tan mal, llegan muy tarde y ya no hay nada que hacer. Simplemente le dices, oye, vas a morir aquí, pues, ¿no? Ya, ¿qué vas a hacer? Jessica, dime. Yo vi una vez un joven que había salido de sus prácticas, todo eso, o sea, ya estaba trabajando en un hospital y eso, y dijo de que normalmente cuando tú te metes a medicina con la idea de salvar vidas, te lo tienes que quitar de la cabeza porque lo último que haces es salvar vidas. O sea, es más como que es un trabajo difícil, pues, y más si estás en un área como viene siendo cuidados intensivos, así. Sí, claro, ¿no? No siempre vas a poder salvar vidas, o sea, trata de hacer lo mejor que puedes y tratar al paciente en lo que se pueda, ¿no? Pero es que no eres Dios, pues, no vas a salvarlos a todos. Linder, dime. Profesor, también tienen que meterse esto en la cabeza de que si tú vas a estudiar para medicina, no vas a salvar todas las vidas y siempre va a ser la persona que va a ver morir más personas y tú no vas a poder hacer nada en muchas de las ocasiones. Sí, el médico ve morir un montón de gente, ancianos, niños. Si alguna vez han estado internados en un hospital, yo, por ejemplo, cuando mi abuela estuvo mal, yo me quedé con ella en el hospital cuidándola todas las noches. Mi abuelo y yo nos turnábamos, mi abuelo se iba a descansar en las noches y yo me quedaba viendo a mi abuela desde la tarde hasta la madrugada siguiente. Este, y yo me daba vueltas por el hospital porque, o sea, estaba con mi abuela y en un momento ya veía que mi abuela estaba descansando, todo normal, iba a dar vueltas y escuchaba los gritos de las personas, ¿no? El sufrimiento de la gente. Ya me arrepentí de ser doctora, dice Sheila. No, es una profesión muy hermosa. La verdad, a mí me hubiera gustado ser médico también, pero es que es difícil. O sea, tienes que entender que es un trabajo complicado. Nada más, o sea, tienes que tener el temple para decir, ok, me voy a quedar haciendo este trabajo y no te encariñes con los pacientes, que es difícil no encariñarse con un paciente que ves de manera recurrente, pero es que no, si se muere vas a sufrir mucho. Oftalmología, dermatología, dice José. Ok, por eso quiero ser doctor, José Abraham. ¿Por qué específicamente quieres ser doctor? Dasha dice, se necesita un poco de locura para ser doctor, punto. No locura, al contrario, necesita ser muy lógico. O sea, lo que necesita un doctor no es estar loco, sino más bien es ser muy calmado, muy sereno, saber hacer las cosas y no entrar en crisis bajo presión. José, ¿por qué decías que por eso quieres ser doctor? ¿Por eso a qué te refieres? Joan dice, yo quiero ser cirujano plástico. Por eso, profe, lo que dijo. He dicho muchas cosas, José, entonces no sé a qué te refieres. ¿Mm? ¿A qué te refieres? A tener, no sé, o sea,
Generar lazos con pacientes podría... Ah, eres calmado. Ah, ya, a eso te refieres. Ok, ok. ¿No? Generar lazos con pacientes podría también atolondrar psicológicamente al doctor. Sí, claro. Y tienen que ser realistas, los sueños no tienen nada que ver con la realidad, aunque sea duro, ¿no? Sí, tienen que ser muy realistas, ¿no? Se calma en casos graves, no me nublo. Genial, eso es bueno. Entonces sí, ¿no? O sea, eso es lo que pasa en la medicina. Ahora, el hecho por lo que les quería comentar el tema del estado vegetal es que cuando hay estado vegetal, lo que ocurre es que una junta médica ve el caso y luego mandan a una persona para que hable con el familiar de la persona que está en estado vegetal y que le explique la situación, o sea, que le diga, señor, señora, ya no va a volver su familiar, o sea, ya no existe, lo único que tenemos aquí es un cuerpo, ¿no? Entonces, le dice, hay gente que está esperando donaciones. Y acá tenemos un cuerpo perfecto que podría darnos los órganos que necesitamos para que las otras personas se mantengan con vida. Y al final, pues, usualmente firman los familiares para ceder la donación de órganos, ¿no? Y en Estados Unidos hacen algo llamado el pasillo de honor. El pasillo de honor, sí, algo por el estilo es. El corredor del honor, donde se ponen todos los médicos y la camilla pasa con el cuerpo, ¿no? Para donar. Una vez pasa al quirófano, comienzan a sacar todos los órganos que necesitan para donar, ¿no? ¿Qué cosa me decían acá en el chat? A ver, dame un segundo. Joan dice, ¿y si se muere o lo matas? O sea, matas no. Puede haber un descuido o simplemente hubo una complicación y no, o sea, no pudiste hacer nada, pues, ¿no? Los doctores en general son gente práctica que ve el mundo de la manera más realista posible. Sí, en parte, no exactamente sí, pero sí, más o menos, son muy prácticos, eso sí. Algunos doctores van a la cárcel por esos casos, demanda de los de los parientes del paciente fallecido. Claro, si ha habido un descuido, sí. Sí, claro, te vas a la cárcel por un descuido, ¿no? Pero, o sea, dependiendo, pues hay complicaciones en las que hicimos todo lo que pudimos, pero no se pudo. Angeli dice, si cometen error, por ejemplo, en una cirugía, pueden ir a la cárcel. Sí, correcto. Profe, yo llevo un mes postoperado de ligamento cruzado anterior, me dolió cuando salí de la sala, hincaba feo. Me imagino, ¿no? Listo, mejor soy psicóloga. No, Sheila, está bien, sigue medicina, no te desanimes por ese tipo de cosas, pero tienes que entender que es complicado, nada más, ¿ok? Wow, ligamento cruzado te dejó un año en terapia, ¿no? Ya puede ser, ¿no? 6 meses, pues, qué suerte. José dice, hay casos cuando donan, los gustos de la persona se quedan. ¿Cómo? Hay casos cuando donan los gustos de una persona, se quedan y pasan a la persona que recibe el órgano. No creo, Eso ¿ah? sería más psicológico, profe. Sí, no creo, porque claro, todo lo que a ti te gusta, todo lo que tengas de idea de gusto está en el cerebro, así que a menos que te trasplanten el cerebro, no creo que se dé lo que mencionas, ¿ah? Joan, claro, pero eso no dicen los pacientes, los parientes, perdón. Mira, en realidad los doctores son los que más se sienten tristes porque imagínate perder a tu paciente que trataste de salvar. Bueno, imagínate tú. Terrible. Imagínate que se te muere un niño en sala de operaciones. Difícil. Es bien difícil. Ok, el término sensación tiene en este texto el sentido básico de Asombro. asombro, correcto. Resulta incompatible con lo indicado en la lectura afirmar que incompatible, ojo, ¿cuál sería? ¿Está respondiendo por el chat? A ver.
que dice, no, o un bebé, imagínate la frustración, C, no sé cuál es, qué triste, no, la A no es. La B. ¿La cual? B. B o D. La B no es. Es la D. En el Instituto del Corazón de Berlín se trabaja con un corazón artificial desarrollado en los Estados Unidos. No, no te dice que se trabaje con un corazón estadounidense. Dice que en Alemania están creando uno nuevo. Ok, de lo dicho en el texto resulta falso asumir que el corazón artificial hoy en uso... ¿Cuál sería la respuesta? La D, correcto, David. Desplazaría el corazón natural. Claro, tú no vas a ir y vas a decir, oiga, póngame un corazón artificial, pues no, porque puedo. No funciona así, no lo va a desplazar. La 91, ¿qué nos dice la 91? Se deduce del texto que no se realizan más de 400 trasplantes cardíacos en Alemania, básicamente, ¿por qué? La A, correcto, debido a la escasez de órganos para trasplantar. La A. Yo creo que donar estaría bien. La mecánica del corazón referencia. ¿No? Entonces, Profesor, algunos dicen sí. que cuando tú donas, lo que dicen que la persona que donó vive dentro del que ya fue donante. O sea, Al en le cierta donaron. forma, ¿no? En cierta forma, claro, ¿no? O sea, es muy poético, ¿no? Como que si yo dono mi corazón seguirá latiendo en otra persona, ¿no? Sí, es una manera muy linda de verlo. Sí, señor André. Buenos días, profesor. Buenos Bueno, en mi días. opinión, me gustaría, por ejemplo, donar. ¿Por qué? Porque yo, cuando ya esté muerto, esos órganos a mí ya no me van a servir. En cambio, yo con esos órganos puedo salvar varias vidas donando esos órganos. Y bueno, sería algo bueno, en mi opinión. Claro, yo también creo que podría ser así, ¿no? O sea, puedes salvar la vida de otra persona, puedes darle una nueva oportunidad de hacer cosas, ¿no? Jessica y luego Sheila, por favor, y luego pasamos al siguiente texto. Sí, dime. Al final, si donas, no pierdes nada, porque, o sea, si ya estás a punto de morir, o, por ejemplo, hay personas que mueren y dicen que durante cierto tiempo los órganos todavía funcionan y tienen que operarlos rápido. Ujú. O sea, si no tienes nada que perder, no veo por qué no sería bueno también darle la oportunidad de seguir viviendo. O sea, si otra persona tiene la oportunidad de seguir viviendo, o sea, dársela. Sí, claro. Sí, a mí me parece también que es en ese sentido, ¿no? O sea, si tienes la oportunidad de salvar a alguien, dale, ¿no? O sea, es un sacrificio bonito, ¿no? Por otro lado, me dice Nail, pero si uno dona, otros compran. No, es que eso es un delito. O sea, tú no puedes vender órganos, tú puedes donarlos. Pero hay médicos o sea, médicos sin escrúpulos que lo que hacen es agarran el órgano que tú has donado y por lo bajo lo venden. Eso está mal, es un delito. No puedes hacer eso. Yo le Hay un jalaría de documento las que... patas, profe. ¿Cómo? Yo le jalaría de las patas a ese doctor cuando está durmiendo. Ah, sí, completamente justificado. Hay un documento que se firma para eso, que después de morir inmediatamente tus órganos se ponen para donación. Sí, claro, hay un documento. Todo es legal, todo tiene que firmarse, todo tiene que estar establecido. Profe, hay veces que te ponen injertos de cadáveres como ligamentos tejidos en caso seas vulnerable a cuando te extraen de tu propio cuerpo. ¿Cómo? Profe, hay veces que te ponen injertos de cadáveres como ligamentos tejidos en caso seas vulnerable a cuando te extraen de tu propio cuerpo. No entendí lo que me quieres decir ahí, Daniel, disculpa. Profe, hay veces que te ponen injertos de cadáveres. Injertos de cadáveres como, o sea, tú estando vivo o ya muerto para que te pongan, o sea, no entiendo. O sea, hay veces que te ponen injertos de cadáveres. O sea,
Eso Tú suena como... macabro, profe. ¿Cómo? Eso suena un poco macabro, profe, lo que estaba intentando decir Daniel. Claro, lo que pasa, Daniel, es que, o sea, sí entiendes que la donación de ciertos órganos vitales, o sea, ya es cuando eres cadáver igual, o sea, no sé si a eso te refieres. Que claro, ya estás muerto. Entonces, sacan el corazón de un muerto, porque no lo van a sacar de alguien vivo como tal, ¿me entiendes? Como ligamentos, tejidos. En caso seas, lo otro no entiendo, ¿no? Ligamentos, tejidos, en caso seas vulnerable a cuando te extraen de tu propio cuerpo. No entendí. Pero bueno, Jessica, querías decir algo más y contigo cerramos. No. Era Sheila. No, ¿quién quería decir? Alguien quería hablar, Sheila, era Sheila. Sí, Sheila. No, yo digo que para mí sí yo donaría órganos, pero a mi propia familia y pues como dicen, cuando yo estaría muerta, porque así daría la oportunidad de salvar a otra persona y esa persona pueda continuar su vida y más si es una niña, porque un niño, o sea, tiene mucho por delante y pues nadie sabe que ese niño también de repente puede donar algo a alguien y así sucesivamente. Claro, como una cadena de favores. Te hago una pregunta ya así para concluir. ¿Ustedes se sacrificarían siendo padres, donándoles su corazón a sus hijos, sabiendo que después de esa donación ustedes van a morir? Profe, Mire, si cualquier padre que digo que si tiene bien un buen pensamiento, sí lo haría, porque ¿quién padre no haría eso por su hijo? Obviamente. Claro, ¿no? Dependiendo de la edad que tiene. Claro, o sea, tu hijo está chico todavía, no tiene, no sé, pues, 8 años, ¿no? no, eso Ocho es años, 100%, profe. no, tiene 8 años y necesita un corazón, y tú como padre dices, pucha, el mío es compatible. Lo donas, o sea, sabes que vas a morir, te sacrificas, o sea, es decir, toma y vive, yo me voy. Mire, si ese Es momento tendría difícil. 50, Es si una ese decisión momento bien tendría difícil, ¿no? 50, Ángel, perdón, si ese momento tendría como 50, preferiría mil veces de que morir yo antes de que... Preferiría mil veces morir yo y que viva mi supuesto hijo, otros 70, por así decirlo, así que tuviera 8. ajá. Que a mí ya me faltaría poco, así que yo no creo que sería para tanto. Prefiero que viva él. Claro, sería como decir, o sea, voy a O sea, vivir. a los 50 estás a mitad, o sea, estás medio avanzada en tu vida, pero no es tampoco que ya te falte poco, son 50 años, no, tampoco te tires tan al suelo. Es por decir, profe. Ahorita solo tengo 16. Por mi hijo, mi hermana, ¿te imaginas que al final no era tu hijo? No, ya No, imagínate todo lo que pasa Profe, por tu profe, cabeza. profe. Sí, O sea, usted se refiere a donarle el órgano a tu hijo, ¿verdad? sí, claro. Pero, o sea, digamos que estás en una familia, ¿cómo se dice? Esas familias que solo conforman padre, madre, hijo. Nuclear, ¿ya? Claro, ya estás en una familia nuclear. Digamos que la mamá, por el momento no tuvo un empleo porque estaba con el papá. Y el papá era el que trabajaba y toda esa nota. Porque en la mayoría de familias nucleares eso es lo que pasa. Ya. Y el niño tiene 8 años. Y si tú te mueres, prácticamente la operación, después de la operación, tiene que tener tratamientos y toda esa nota también. Entonces, sufriría el niño, ¿no? ¿O no? Ajá, eso también. Sí, es que no es tan fácil, ¿no? Claro, o sea, tiene que ser más realista también. Ajá, yo le iba a decir eso, profe. Dasha dice algo interesante. ¿Ustedes firmarían una ONR, orden de no resucitar? Yo sí. O sea, si ya estoy muy mal, no me resucites. Déjame irme, ya está. Depende de con quién se quede mi hijo. Yo si tuviera una enfermedad ya bien grave, claro. Sí, o sea, ustedes chicos, o sea, parece una tontería lo que estamos hablando de repente como que, posibilidades, pero honestamente son decisiones que ustedes deberían ya tener por sentados para hablarlas en algún momento con la familia y decir, oye, ¿sabe qué? Hoy día hablamos sobre este tema y yo creo que si yo fallezco y mis órganos todavía pueden ser utilizados, a mí me gustaría donar.
Y lo puedes poner en tu DNI, de hecho. Cada vez que lo renuevas, puedes poner, ¿no? Sí, quiero donar. ¿Donante? Sí. Ah, ya, perfecto. ¿O sabes qué? Yo diría que si estoy mal y me van a hacer una operación, orden de no resucitar. O yo quiero que pase esto, si ocurre tal situación. O sea, creo que es bueno porque imagínate que tienes un accidente mañana y no saben qué hacer porque no saben cuál es tu voluntad, qué es lo que tú decides. Van a tener que decidir tus familiares y los pones en un predicamento y si te quieren preservar la vida, pero realmente tú ya no lo decidías, si es que estás muy mal, si es que vas a tener secuelas, qué es lo que quieres, ¿me entiendes? Entonces, creo que es importante que se hagan a la idea de ciertos temas médicos que pueden pasar eventualmente y qué decisión van a tomar al respecto. Bien, vamos con el texto 6. Necesito 2 personas, por favor, que me puedan ayudar a leer. A ver, Juni tiene la mano levantada y Jessica. ¿Ustedes no leyeron la anterior también? A ver, Joan, ok, Joan. Y Joan y Jessica. Creo que no ha salido mucho. Y a ver, Joan y Jessica. Ya la daban, Joan, vas a leer hasta aquí, mira. Hasta aquí. Ya, profe. ¿Ves? ¿Cuál Sí. aso es poco, oye? Ya, vamos. Nuevamente, los alumnos de 15 y 16 años de Shanghái y no del resto de China vuelven a liderar el informe de educación PISA, que ha evaluado a 500.000 de estudiantes de 65 países, obteniendo las notas más altas en matemáticas, lectura y ciencias. Sus conocimientos equivalen a como si estuvieran estudiando 2 o 3 años más que la media escolar en las 34 naciones que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, las más avanzadas del planeta. Cuando se comparan con otros estados más pobres como Perú, cuyos alumnos ocupan el último lugar en matemáticas, los de Shanghái están 6 cursos por delante. A la vista de estos resultados, los medios y expertos de todo el mundo vuelven a rendirse ante la inteligencia de los adolescentes, no solo de Shanghái, sino también de Taiwán y Macao, que encabezan los primeros puestos de todas las clasificaciones. Pero ¿cuál es el secreto para que la educación en Asia sea tan brillante? ¿Es que los orientales son más listos que los demás? Según explico a la CNN Andreas Schellder, consejero especial de educación en la OCDE y responsable del programa PISA, se trata de una cuestión de trabajo duro más que de inteligencia. A su juicio, en China y Shanghái tienen 9 de cada 10 estudiantes diciéndose: depende de mí si hago el esfuerzo, mis profesores me van a ayudar a tener éxito, mientras que en Japón más del 80% se niega a aparecer los problemas y el 68% aparcar los problemas y el 68% rechaza renunciar fácilmente cuando encuentra una dificultad. Aparte de sus movimientos... Compañero. Ya. Aparte de sus motivaciones, lo cierto es que los alumnos chinos de las grandes ciudades se pasan el día entero estudiando y no descansan ni durante los fines de semana, cuando sus padres los llevan a clases privadas de piano, ballet, pintura o inglés. Por lo general, los escolares chinos tienen al menos 9 asignaturas y 34 horas de clase por semana, que se suman a los deberes y a las lecciones particulares de refuerzo que reciben al volver a casa por la tarde, que les suele ocupar hasta por la noche. En una sociedad tan competitiva como la China, los esfuerzos no lo hacen solo los alumnos, sino también los padres, que se mudan cerca de los mejores colegios públicos para asegurarse de que sus hijos pasen al Gaokao, el examen que, al igual que la selectividad en España, determina las notas de acceso a la universidad. Para aprobarlo, los estudiantes deben memorizar durante 3 años 6 libros por asignatura. Como complemento, las familias invierten auténticas fortunas en cursos de idiomas y actividades extraescolares. El problema es que los alumnos chinos están tan ocupados estudiando que no tienen tiempo para descubrir lo que realmente les gusta, por lo que llegan a la universidad sin una motivación clara. Ok, muchas gracias. A ver, veamos. En el texto, el término aparcar con nota, ¿qué cosa? Aparcar los problemas.
¿Qué sería aparcar los problemas? Se niegan a aparcar. ¿A Afrontar. qué? No, se niegan a aparcar los Resolver. problemas. Afrontar. ¿Cómo? No, se niegan a Resolver. aparcar los problemas. Resolver. No, Analizar, profe. no. Postergar. Se Postergar. niegan a postergar los problemas, por eso los enfrentan. Claro. Chicos, se tiene la creencia que los alumnos asiáticos son mucho mejores porque tienen más inteligencia, qué sé yo, pero la verdad es que no es así, o sea, solamente es un factor cultural el que los define, ¿no? Es más psicológico que otra cosa, porque los estudiantes asiáticos, chicos, son tan iguales como los estudiantes de acá, o sea, tienen sus propias motivaciones, o sea, los adolescentes son iguales a cualquier adolescente de cualquier lugar, o sea, tienen sus propias motivaciones, quieren lograr cosas, tienen sus problemas amorosos, tienen problemas de mucho tipo, o sea, tan igual como ustedes. La diferencia es que ellos tienen una motivación mucho más clara en ese aspecto, ¿no? De forma cultural. Su cultura los obliga a ser mejores cada día, ¿no? El problema es que también los alumnos asiáticos tienen mucho estrés, tanto así que en Japón se suicidan muchas personas por temas de estudios, temas laborales. Hay un bosque en el cual si tú entras, o sea, la gente se suicida ahí, ¿no? Hay un cartel en la entrada que dice, no entres solo, eh, vuelve a casa, este, tu familia te quiere, eres importante para las personas, ¿no? Por favor, no entres solo, ¿no? Una advertencia, no te mates, ¿no? Hashtag contra Eh, los suicidios. Hashtag contra los suicidios. Imagínate, ¿no? O sea, en Japón, en ese bosque, mucha gente se suicida, pero de verdad, mucha gente. Entonces, y ahora, hay algo que se critica al final de la lectura, que es un problema realmente que no depende tanto de los estudiantes asiáticos, sino que es parte de la educación moderna. Hemos estado tan tecnificados, ¿no? Sí, somos disciplinados. Eh, la educación en general está tan tecnificada que tiene el problema de enseñarle a todos lo mismo. Entonces, todos reciben la misma información todo el tiempo, todo. O sea, y al final dices, ya, ¿y para qué soy bueno? ¿Para qué? Si todos los demás hacen exactamente lo mismo, ¿qué cosa me hace ser diferente? Entonces, hay un problema de identidad y de motivación real hacia qué quieres hacer con tu vida, porque no sabes exactamente cuáles son tus aptitudes para ello. Entonces, las preguntas de ECO son justamente las que son, me parece, para marcar. Esas creo que son las preguntas de ECO. No estoy seguro del todo, pero podría revisar. Y la cosa es que, o sea, yo creo que podríamos, por ejemplo, cambiar las cosas haciendo un bachillerato, por ejemplo. O haciendo que los cursos sean de forma general hasta cierto punto y luego que puedan ser optativos por interés del alumno. O como el bachillerato, que es después de terminar tu educación regular, tienes 2 años más. En España, por ejemplo, se da el bachillerato que se le llama la ESO, Educación Superior Obligatoria. Eso, tienes ESO 1, ESO 2, son 2 años, en los cuales tú haces el bachillerato de lo que creas conveniente. Hay bachillerato de números, hay bachillerato de letras, hay bachillerato de humanidades, hay bachillerato de letras, perdón, de ciencias, hay bachillerato de arte. Entonces, tú eliges a qué quieres ir, ¿no? Y luego ya cuando postulas a la universidad estudiarás una carrera afín a lo que estudiaste en el bachillerato, ¿no? Lo que te llamó la atención. Miguel dice, profe, yo conocí a un chico chino y me mostró sus tareas que le dejaron en el colegio. Al traducirlas vi que los problemas no solo eran de temas difíciles, sino que tenían formato DECO con temas de cultura general para resolver este problema de matemática. A ver, vamos a revisar qué cosa es una pregunta DECO. Pregunta DECO, porque no estoy seguro. Me parece que eran las de marcar, pero esas son opciones múltiples. A ver, ¿qué es una pregunta DECO? Dice, DECO significa destrezas cognitivas. Se refieren a las habilidades intelectuales que tienen los alumnos para resolver problemas. Ya, pero ¿qué cosa es? DECO adopta la tecnología TP-Link Mesh y proporciona la mejor resolución de red inalámbrica. No. Mm, sí, son las preguntas de opción múltiple, ¿ah?
Sí, son las preguntas con clave para marcar. Sí, eso. Tengo una amiga en España que ya le dieron esa opción de bachillerato. Claro, no es que termines tu educación regular, haces el bachillerato. Pero profesor, nos demoraríamos 2 años más. ¿Y cuál es el problema? Porque salgas antes no quiere decir que salgas mejor. Hay mucha gente que va a la universidad y la universidad es como si hubieran pasado por la universidad, pero la universidad nunca pasó por uno. Hay gente que estudió carreras y que no sabe hacer nada después de haber estudiado la carrera porque no toma atención, no está preparado para eso. El que quiere ir a estudiar, chicos, va a estudiar, va a ser profesional, quiere convertirse, tiene una idea de qué quiere hacer. El que va a pasar el rato no prospera, chicos, la verdad. No tendrían por qué irse a estudiar a ninguna universidad en ningún lado si es que no quieren de verdad ser mejores en cuanto a su alcance profesional. Muy bien, veamos. Del texto se deduce que el éxito en la evaluación PISA de la educación china, que sería la D, dice, se sustenta en la automotivación y el esfuerzo de sus estudiantes. Correcto, es la D. Muy bien. 94 nos dice, no es congruente con el texto afirmar que la evaluación PISA, o sea, no es compatible, afirmar qué cosa. La A, dice David. Correcto, es la A. ¿Fue más exigente con los estudiantes de los países asiáticos mencionados? No, no es más exigente. De hecho, es la misma prueba, es estandarizada. Es estandarizada y lo traducen a diferentes idiomas y vamos, trabaja esto y se aprueba bien y si no, bueno. Acá, por ejemplo, en Perú demostramos que tenemos pocos conocimientos, muy pocos conocimientos y sobre todo tenemos muy poco sentido crítico. Algo que les va a ayudar muchísimo dentro de la universidad es tener sentido crítico, saber criticar las cosas y pensar en cómo pueden haber variables de la realidad que se menciona. Que eso falta. Y falta precisamente porque no leen. Jessica, Como un detective, profe, entonces. no entiendo la referencia. Jessica, dime. De hecho, en el Perú, la razón por la que no estamos muy avanzados es que la gente es muy conformista y al haber tanto conformismo, o sea, no es como que encuentres una gran competencia. Entonces, al final los estudiantes creen ser los mejores, pero eres el mejor dentro de un montón de personas que no se esfuerzan. Y cuando salgas afuera, si es que sales afuera, te vas a dar cuenta de que es un mundo completamente distinto. Ah, pero es que los estudiantes no compiten con nadie en la universidad. O sea, claro, no compites. Ahí trata de hacer tus notas y todo bien, ¿no? Pero el problema es que, claro, sí, el conformismo es muy grande, porque si no podrían de verdad hacer las cosas de mejor manera y así garantizarse pues un buen futuro, ¿no? Pero no se da. Así que bueno, es lo que hay. El mundo, chicos, es bien difícil. La calle está dura y no saben qué tanto. ¿Ok? Muy bien, veamos. La 95, por favor. Si estudiantes chinos estuvieran menos agobiados por el intenso régimen de estudio, o sea, yo, Nancy, te digo algo. Yo, por ejemplo, me mato hablando aquí, preguntando. Son 80 personas las que podrían estar participando y solamente escucho a máximo 15 personas que comentan o que hablan y así. ¿Te parece que es problema mío realmente de no ser exigente? No, profe, no se sienta mal. No, o sea, lo digo, no es tanto problema de los profes. O Todo sea, depende. sí es cierto que hay profes que pueden llegar a ser muy malos o que no están capacitados o que, claro, no te dan la oportunidad de aprender correctamente, pero es que también los alumnos
Yo te entiendo, Nancy. A lo que me refiero es que yo sé que no estás hablando de mí necesariamente, pero me refiero a que los alumnos tampoco retan al profesor a hacer una mejor clase. Muchas gracias, Nancy. O sea, por eso digo, ¿no? O sea, el pasa es que los profesores están ahí, pero tú tienes que retar al profesor, tú tienes que obligar a que el profesor te pueda enseñar más. Si eres más rápido haciendo los ejercicios, si estás más curioso, haces que el profesor se dedique a hacer más. Entonces te enseña más, porque el profesor tiene más experiencia, te puede hablar más, pero no te puede dar ciertas cosas si tú no preguntas, si tú no demuestras interés por otras cosas. Entonces la clase se queda en tratar de avanzar el contenido y te falta lo adicional, que es el análisis completo. Entonces, claro, es el alumno, ¿no? Entonces, claro, es que es eso, realmente es la disciplina de cada uno. Lo que te dicen en el texto es que los alumnos dicen, si yo me esfuerzo, mi profesor me va a ayudar. Y es que es así, pero también, si desde el lado del profesor, si el alumno se esfuerza, a mí me vas a obligar a que me esfuerce. Porque si yo tengo un grupo de alumnos que analizan los textos y están, sí, profesor, esto, por aquí, por allá, listo, ya tenemos la respuesta, pero profesor, y este caso se podría dar, y no, y si cambiara la cosa, bueno, podría ser esto, y hablamos sobre muchas más cosas, ¿no? Entonces hablamos sobre muchas más cosas, se aprende mucho más, se aprende exponencialmente y no de manera lineal, que es un aprendizaje muy pobre. Aprender de manera lineal es muy pobre, pero se aprende de manera exponencial, ligando un tema a otros, aprendes de todo un poco. Por un texto puedes aprender de biología, puedes aprender de política, puedes aprender de ciencia, puedes aprender de un montón de cosas. O sea, pero necesita la participación de ambos actores. El alumno para retar al profesor, ¿no? Y del profesor para poder ayudar a la comprensión de ciertos temas al alumno. Así funciona. Dice, los profesores de los colegios públicos entran por vara y no es el mejor. Sí, y con la contrarreforma educativa que se ha hecho gracias a este Congreso, se eliminó el examen para los docentes. O sea que tenemos docentes en el servicio público que son muy malos. En los, digamos, instituciones privadas educativas, si tú no eres buen profesor, te sacan. Y ya está, porque es un producto de educación al que estás vendiendo y si no lo cumples simplemente te sacan porque eres un mal profesor. Pero en el público no, se amarran al puesto, ¿no? El profesor dijo, yo creo que hay diversos casos, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos con la 95, la respondemos, hacemos un comentario y luego vamos con lo que falta, que ya no es casi nada. Por favor, la 95. Si estudiantes chinos estuvieran menos agobiados por el intenso régimen de estudio, ¿qué pasaría? La D. Sí, la D. En la universidad estudiarían mejor motivados la carrera de su vocación. Claro, porque ya no estarían tan estresados, ¿no? Muy bien, correcto. Jessica, me parecía que ibas a decir algo como para cerrar este temita. Ah, sí, lo que dijo de los colegios privados que sacan al profesor. Yo estudio en un colegio de monjas, es privado, pero, o sea, yo tengo, no es por criticar a mi profe, pero tengo un profesor, bueno, no uno, tengo algo de 2 profesores, sobre todo en el área de matemáticas, que son realmente relajados, o sea, no le ponen empeño a sus clases o tratan de hacer hora. Y bueno, la nueva madre directora que ha entrado, como que sí es un poco más exigente que las anteriores, incluso expulsó a una profesora, pero siento que todavía le falta ver un poco más con los profesores porque todavía hay, o sea, profesores que no le ponen mucho empeño a su trabajo. Bueno, la docencia no es para todos. Honestamente, si no te gusta enseñar, se te complica mucho. Hay profesores que son profesores por necesidad, pero es que debe haber un interés por enseñar, si no es bien difícil. A mí me gusta enseñar, me gusta conversar, de hecho, con ustedes. Yo me divierto mucho y como soy disperso, hablo sobre muchas cosas. Entonces, son cosas del TDAH, supongo, pero así pasa. Sibel, la última cosita, no había visto que faltaba una pregunta más acá y luego ya vamos con todo lo demás. Sibel, así rapidísimo. Sí, también con respecto a lo de los colegios privados. Yo toda mi vida estudié en privado y también estuve en un colegio de monjas
Y debo decir que aunque fuera privado, todavía como que medio prestigioso, por así decirlo, la educación era terrible, porque yo recuerdo que básicamente casi todo el tiempo lo único que hacíamos era eventos religiosos, y nos perdíamos muchas clases, y los profesores tampoco nos enseñaban todo como que muy básico, y todo era puro formación religiosa, nada más formación religiosa, y cuando me cambié de colegio a otro que también era privado, me dijeron que mi nivel y lo que me habían enseñado estaba peor que en los Era muy bajo. estatales. Sí, me dijeron que era peor que en los estatales. Justo por eso me preguntaron, ¿de dónde vienes? ¿Estuviste en estatal? Y yo dije, no, yo estuve en privado en este, que todavía, como digo, es muy prestigioso, por lo menos en Ayacucho. Y todos se quedaron sorprendidos de, ¿cómo así? ¿Solo les enseñaron esto? Pasa que, honestamente, ya para terminar, concluir todo lo demás, sí, a veces pasa que los colegios privados religiosos, ya no, por favor, tenemos que terminar una partecita. Los colegios religiosos a veces son tan doctrinarios que dejan a un lado el aprendizaje por darle mayor poder a la religión, que es un colegio religioso, evidentemente. Entonces te quitan cierto nivel, ¿no? Que no debería pasar. Y como es una institución que es muy cerrada, no cambian mucho los profesores, sino que se quedan ahí mismo porque, bueno, ahí está, pues, ¿no? Ya, ok. 96. En el texto se desarrolla fundamentalmente el siguiente tema. ¿Cuál sería? La C, correcto, David. Factores que determinan el éxito de la educación en determinados países asiáticos. Correcto. Nos habla sobre las características de los países, sobre todo de China y Japón, ¿no? Muy bien. Responda brevemente. Craso y creso son palabras parónimas. Una da la idea de algo gordo y grueso, y la otra califica a una persona opulenta. ¿Cuáles son respectivamente? A ver. Bueno, pues para decirles así, craso, si yo digo, cometí un craso error. ¿Gran de profesor? Un gran error, ¿no? Un craso error. Por lo tanto, craso es gordo, grueso, grande, importante, ¿no? Mientras que creso será opulento, Rico. adinerado, ¿no? Rico. Muy bien. 98. La palabra barrunto se suele relacionar con el que vive en mi barrio, amigo, ¿no? Mi barrunto, mi causa, mi yunta, mi brother, mi pana, ¿no? Sin embargo, Mi esta batería, acepción, profe. mi batería, claro, ¿no? La jerga que nosotros utilizamos, digamos, para hablar sobre el amigo, ¿no? Sheila, mi hermanita está que juega, no te preocupes. No, que aprenda, que se meta a la clase. La palabra barrunto. ¿Qué es barruntar? Es idear, ¿ok? Es generar una idea, o sea, me barrunto, estoy sopesando cosas, estoy ideando, estoy comparando, eso es barruntar. Analizar, básicamente, ¿no? Analizar, pensar. Alba y albo son sinónimos, pero se relacionan. ¿Cuál es la relación que existe entre sus significados? Alba y albo. Amanecer, ¿no? Alba es amanecer y albo es... ¿Anochecer? No. No, en Si yo principio digo- o algo así. Alba yo es un digo bonito nombre, profe. la albiceleste, albo es blanco. ¿Y cómo se relaciona? Porque albo es blanco y alba es el amanecer, es decir, la primera luz blanca del día. Los humanos somos seres gregarios por naturaleza, sin embargo existen algunos que son anacoretas. ¿Qué quiere decir esta última palabra? ¿Qué es un anacoreta? Una persona que se aísla, un ermitaño, ¿no? Solitario. La 101 nos dice, las palabras borrasca y bonanza señalan dos momentos opuestos relacionados con el mar. ¿A qué se refieren respectivamente? Muy fácilmente lo entenderán con esta frase. Después de la borrasca llega la bonanza. ¿Borrasca será? Después de la tormenta llega la calma. Correcto. Tormenta, borrasca, bonanza es calma. Así de plano. Ya está. Hay palabras que en su construcción nos adelantan su significado. Cabizbajo, patidifuso, etc. Bajo esa premisa responda, ¿qué significa el término cariacontecido? ¿A qué le suena cariacontecido?
Cari, acontecido. ¿Acontecido a qué te suena? Acontecimiento, ¿no? Y cari de... Suceso. Y cari de... Cara. Cara. Cari acontecido. ¿Qué se entiende por cari acontecido? Cara. Sorprendido, no sé. Sorprendido. Preocupado más bien, ¿no? Impactado, profe. Preocupado. Impactado podría ser, ¿no? También. Las palabras Allende y Aquende son dos adverbios de lugar. ¿Qué lugares señalan respectivamente? Muy sencillo. Allende quiere decir más allá de, Aquende quiere decir más acá de. O sea, compañero, siéntate allende de tu compañero, o sea, siéntate más allá de ella. Compañero, siéntate aquende de tu compañera, siéntate más cerca. Profe, me recordó a Wakanda. Wakanda. Ya vamos a terminar ahorita así rapidísimo. La palabra chapetón sirvió para señalar a los primeros españoles que vinieron a América. Según esta primera acepción, también puede emplearse para calificar a una persona. ¿Cuál es esta definición derivada? Chapetón Blanco. ¿Cómo? No. Blanco, sí. No, chapetón es novato. Novato, nuevo. No, chupetón no es, chapetón. Chapetón es novato, novicio. ¿Por qué? Porque eran recién llegados. Eran nuevos en el territorio, por eso chapetón. Por eso es nuevo, novicio, y así. ¿Ok? Y la última pregunta, perdón, las últimas dos nos dicen, el significado de muchas palabras tiene origen histórico, religioso, geográfico, etc. Así tenemos que la palabra Babel procede de la Torre de Babel y el término bacanal proviene del dios Baco. De acuerdo a este origen, respondan, ¿qué debemos entender por ambas palabras respectivamente? La Torre de Babel era una torre gigantesca que había construido el ser humano, pero que Dios se sintió ofendido por esa construcción y la destruyó, generando desorden, caos y haciendo que las lenguas se dividieran, ¿no? Y por eso que tenemos tanto lenguaje. Entonces, Babel significa desorden. Y el término bacanal proviene del dios Baco. El dios Baco, también considerado como Dionisio, según la tradición griega. No, perdón, romana, me parece que Dionisio era romano. ¿Qué será un bacanal? Un bacanal era una fiesta donde se bebía mucho vino, de Baco, ¿no? Baco, el dios del vino. Pero realmente bacanal no solamente era una fiesta donde se bebía vino, sino que era una gran orgía. Curiosamente, ¿no? Bacanal, una fiesta donde se bebía vino y, bueno, se tenían relaciones, ¿no? De hecho, hay muchas palabras que hoy día se utilizan y que tienen algo que ver con eso, ¿no? Seminario, por ejemplo, viene de semen, que eran básicamente los filósofos griegos, los mayores, con los jóvenes griegos atletas, ¿no? Y por otro lado, teníamos lo que es testificar, que es básicamente jurar por los testículos. O sea, los romanos, cuando testificaban, levantaban una mano, agarraban los testículos y decían, juro. Eso es testificar. Profe, qué raro que los congresistas no hagan eso ya. No, o sea, es una mala costumbre hoy en día, pero es que de ahí viene la palabra. Ese es su origen. Y no estoy diciendo mentiras, ¿no? Profe, ¿qué hacían los viejos con los atletas? Los griegos tenían la idea de que se debía juntar la experiencia de la vejez con la belleza de la juventud para crear al ser humano perfecto. Pero como no podías contener ambas cosas, una pareja homosexual juntando a un viejo sabio y un joven atleta era lo ideal para los griegos. ¿Ok? Y lo último, descollar, significa sacar el cuello. Entonces, ¿cómo debemos entender la oración? El caballo obtuvo un triunfo descollante. Sobresaliente. Un triunfo amplio, holgado, ventajoso. Desbordante, profe. ¿Cómo? No, desbordante no. Un triunfo ventajoso, porque sacó mucho el cuello, o sea, llegó antes, se le nota antes. Sobresaliente, está bien, Angeli, correcto. Nancy dice, ¿bacanal qué significa? Honestamente, bacanal es una gran fiesta donde se toma vino, o sea, pero se entiende hoy en día tradicionalmente como una orgía. Nada más. Así que, si quieres ponerlo, pon orgía. O lo explicas o pones el sinónimo que es orgía y ya está. Y te evitas tanto problema, pero complicadito. Profesor, Bien, chicos. tantas palabras que no tienen, que casi que mayormente no se le entiende en el significado. ¿Cómo? Hay algunas palabras que considero, por ejemplo, bacanal, que no tiene para mí sentido que crean nuevas palabras
que se podrían decir de mejor manera. Pero bacanal suena suave, porque orgía, por ejemplo, suena muy fuerte. Suena fuerte. Ahí está, palabras que no, considero que no debería ni siquiera ya existir ya. Es que Porque, no es que no deberían existir. Mira, te lo digo así ya para concluir. Todas las malas palabras que uno cree y dice, oh, los insultos, las lisuras y todo, son palabras. La gente le dio un significado negativo a las palabras, ¿no? Pero realmente es que no es así. Por ejemplo, si me permiten decirlo, ¿no? ¿Saben lo que es el carajo? El carajo es la parte donde iba el vigía que estaba arriba del barco. Y nunca fue un insulto, era un castigo, porque es la parte más peligrosa del barco. Porque si el barco se mueve mucho, en el carajo tú estabas a la deriva. Entonces era un castigo. Al que cometía un error dentro del barco lo mandaban al carajo, como castigo. Era un castigo nada más. Y por otro lado, la gente cree que las palabras tienen una connotación positiva o negativa. Y la verdad es que yo te puedo insultar diciéndote algo que es tradicionalmente positivo, con el sarcasmo. Es interpretación. Las palabras no son ni buenas ni malas. Depende de cómo las utilices y dependerá de la intención de la persona. Así funciona, chicos. Bien, hasta ahí nos quedamos, chicos, porque ya nos hemos pasado un poquito nada más conversando sobre otras cosas, pero hasta ahí nos quedamos, nos estamos viendo la próxima semana y voy a ver lo de pasarles la información de las separatas que tenía que marcar y que se me ha pasado. ¿Sí? Muchas gracias, chicos. Hasta luego, profesor.